pueda tu Espíritu Santo traer ánimo a cada uno de los que se conectan en esta hora, Señor. Yo oro, Dios amado, porque tu palabra nos dice que claman los justos y Jehová los oye. Así que en este momento, sabiendo que no soy justo por mis méritos, sino por que tú nos has justificado, Señor, aleluya, por tu sangre. Hoy, Señor, clamamos que tú te manifiestes de una manera especial y abundante y gloriosa en cada una de las vidas, Señor, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Gracias, amado Dios. Bendice, bendice, bendice cada hogar, bendice cada vida, bendice cada familia, Señor, en esta hora, en el poderoso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Quiero compartir una palabra y antes de ello quiero decirle a cada uno de ustedes, todo aquel que tenga una petición, quisiera orar por esa petición al final de esta transmisión. Así que si tú tienes alguna petición en especial por algún familiar, por algo, por alguna situación en especial, por algo en especial que quieres que oremos, en este momento escríbelo allí, envíalo como un mensaje, como un comentario. Y ahí estaremos anotándolo para al final de esta transmisión poder orar por esa petición. Yo quiero leer una porción de la palabra en esta mañana y me voy a ir al primer libro de la Biblia, o sea, vámonos al libro de Génesis. Si tú puedes abrirla ahí en tu casa conmigo, vámonos al capítulo 1 del libro de Génesis, en el versículo 27 hasta el 29. Y leyendo la palabra nos dice de la siguiente manera: y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios. Y les dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, señoread los peces del mar, en las aves de los cielos y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla y que sea sobre la tierra, y todo árbol que hay fruto y de semilla os serán para comer. Yo quiero que notemos algo. Y esta mañana vamos a ver por qué Cristo tuvo que ir hasta la cruz. ¿Por qué tuvo que padecer tanto por ti y por mí? La Biblia dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Y lo primero que Dios hace con el hombre y con la mujer, porque dice varón y hembra los creó, lo primero que Dios hace es que Dios los bendice. Y hoy yo quiero decirle a usted en esta mañana: Dios quiere bendecirte. Dios quiere bendecirte en medio de todo. Dios quiere bendecir tu casa. Dios quiere bendecir tu familia. El deseo de Dios es bendecirte. Y lo primero que Dios hace con el hombre fue bendecirlo. Y luego que lo bendice, Dios le habla. Y lo que Dios le dice al hombre es que fructifique, que de lo que él ha puesto en él, el hombre fructifique, que el hombre se multiplique, que el hombre señoree sobre los peces, sobre las aves y sobre las bestias. En otras palabras, Dios le está diciendo que gobierne sobre los aires, sobre las aguas y sobre la tierra. Dios le está entregando al hombre una autoridad sobre la tierra. Dios ordena la tierra, Dios embellece la tierra, pone al hombre sobre la tierra, lo bendice y le entrega todo para que el hombre lo gobierne de una manera correcta. Y solamente una cosa Dios le pide al hombre. Y le pide obediencia en algo. Y hace unas reuniones vía online que compartíamos que cuando Dios nos pide obediencia no es porque Dios quiera tenernos bajo un yugo, sino que Dios sabe qué es lo mejor. Dios sabe qué es lo que te conviene a ti. Dios sabe qué es lo que me conviene a mí. Y yo hablaba con mi esposa ayer y preguntábamos o hablábamos qué sería o por qué Dios permitió que en este momento ella no pudiera viajar y regresar a Panamá y durante este tiempo estuviéramos pues separados en el sentido de que ella está en Puerto Rico con la bebé, no pudo regresar y yo estoy en Panamá y nos preguntábamos
Pero en medio de esa pregunta decíamos, hay cosas que no entendemos, pero cuando tú amas a Dios, todas las cosas te ayudan para bien. Cuando tú amas a Dios, lo que tú no entiendes, lo que tú no comprendes, Dios lo está tornando o lo mueve para que sea a tu favor. De la misma manera, cuando Dios te presenta algo y te pide obediencia en algo, simplemente es porque Dios sabe que si tú obedeces te va a ir bien. Si tú acatas esa voz de Dios, ese mandato de Dios, tal vez a través de su palabra, Dios sabe que si tú lo obedeces te va a ir bien, que los frutos de la obediencia son frutos buenos. ¿Qué ocurre con el hombre? Dios le pide que no coman de cierto fruto. Así que el enemigo siempre va a tratar de que tú desobedezcas a Dios. Por eso en la vida usted y yo siempre vamos a tener un conflicto donde el reino contrario al de Dios va a tratar de empujarte, de influenciarte, de tentarte para que tú y yo desobedezcamos a Dios. Tenemos en nuestra vida esa humanidad que es muy débil, y el enemigo siempre se va a ir a esa área tratando de que tú y yo caigamos en la tentación, que cedamos a la tentación y desobedezcamos la voluntad de Dios. Entonces, la Biblia me enseña a mí que cuando el Adán y Eva están allí, viene el tentador y les comienza, valga la redundancia, a tentar, y ellos ceden a la voluntad del enemigo y defraudan la voluntad de Dios. A quien tú obedeces, si obedeces al enemigo, tú le estás entregando el poder de tu vida al enemigo. Pero si tú obedeces a Dios, tú le estás entregando tu vida a Dios para que la voluntad de Dios se haga en tu vida. Así que como Dios le había entregado al hombre para que señoreara, para que gobernara, para que tomara decisiones, para que hiciera cosas, pero el hombre desobedece a Dios, sino que se desobedece a Dios y se pone, digamos de esta manera, al servicio del enemigo, honrando lo que el enemigo le decía que hicieran, contrario a lo que Dios quería que ellos hicieran. Así que ellos ceden a la voluntad del enemigo, y cuando tú cedes a la voluntad del enemigo, tú quedas atrapado en ese reino, en ese cerco del enemigo, quedas atrapado a expensas de la voluntad del enemigo. Así que inmediatamente el hombre cae atrapado por el enemigo. Y es lo que yo quiero que usted note hoy, que a pesar de nuestros errores, a pesar de haber desobedecido a Dios, a pesar de haber deshonrado a Dios con nuestras acciones, con nuestro desobedecer, Dios tiene un plan por su perfecto amor. Y cuando usted lee en la Biblia, se da cuenta que inmediatamente que el hombre le falla a Dios y queda atrapado en las garras del enemigo, Dios levanta un plan. Dios trae un plan de salvación. En el libro de Génesis vemos ese plan de salvación. Y note lo que dice la Biblia en el capítulo 3, en el versículo 15. Dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente. Está hablando a la serpiente, y la serpiente representa al diablo, representa a Satanás. Y note lo que dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, y esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañal. Cuando leemos esto, está hablando de que nacería de una mujer alguien, y ese alguien era Jesucristo, y ese alguien sería herido por Satanás, y la Biblia habla del que sería herido en el carcañal, pero que la herida en el carcañal no sería más poderosa que la herida que él le daría a ese enemigo, porque le aplastaría la cabeza. Así que todo lo que usted ve desde Génesis
hasta Mateo hay un tiempo donde Dios se está revelando, Dios está hablando de muchas maneras para ese momento que se está esperando, donde iba a aparecer el enviado, que era Jesucristo. La Biblia dice en un versículo que conocemos mucho, que tal vez muchos se lo saben, es Juan 3:16, que dice de la siguiente manera. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. En otras palabras, nosotros nos vamos a dar cuenta que si Juan 3:16 nos está diciendo eso, quiere decir que cuando en el capítulo 3 de Génesis vemos ese plan que Dios levanta, donde dice que va que ponía enemistad, pero que habría alguien que heriría a la serpiente en la cabeza, aunque él sería herido en el carcañal. Me está hablando desde el Génesis, cuán grande es el amor de Dios. Yo quiero decirte cuán grande es el amor de Dios para con tu vida, cuán grande es el amor de Dios para contigo, que tomó a Jesús, que porque de tal manera te amó, que entregó a su Hijo unigénito para que si tú crees no te pierdas, mas tengas vida eterna. Yo quiero que veamos algo desde Génesis. Cuando nos vamos al libro de Mateo, en el capítulo 3 del libro del Evangelio según San Mateo, y si tienes tu Biblia allí, acompáñame y léela conmigo. Pero en el capítulo 3 del libro de Mateo dice: y en aquellos días vino Juan el Bautista y predicando en el desierto de Judea. Y oiga el mensaje que decía, diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor y enderezad la senda. Note esto. Juan está levantando un mensaje y el mensaje que él comienza a predicar es: el reino de los cielos, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y yo quiero volver a Génesis. Note algo. Si usted se pregunta hoy, hay tantas religiones. Todo el mundo dice: mi religión es la verdadera. Todo el mundo quiere que la gente crea que su religión es la que funciona. Pero yo te tengo una noticia hoy. Cuando Dios crea al hombre en el Edén, si tú notas, no le entregó una religión. Si tú notas, no le entregó una congregación. Si tú notas, no le entregó, vamos a usar la palabra, no le entregó una religión. Lo que Dios le entregó al hombre fue un reino. Dios es tan poderoso que le entrega al hombre gobierno, pero para que funcione conforme a la voluntad de Dios, para que como el cielo funcionaba, también funcionara el plano donde el hombre estaba siendo ubicado. Dios quería que el hombre unido a él pudiera traer sobre la tierra esa forma gloriosa, todo lo que aún como el cielo se mueve. Y alguien decía: en el cielo no hay problema económico, en el cielo no hay enfermedad, en el cielo no hay virus, en el cielo no hay ninguno de esos problemas. El deseo de Dios era que la tierra funcionara de esa manera. Pastor, ¿cómo usted me va a decir que el deseo de Dios era que la tierra funcionara de esa misma manera como el cielo? Note el Padre Nuestro. Una vez más se lo recuerdo cuando Jesús enseña el Padre Nuestro, y en la oración del Padre Nuestro comienza a decir: hágase tu voluntad en la tierra como en los cielos. O sea que el deseo de Dios era que el hombre pudiera funcionar en la voluntad de Dios, que es buena. Oiga esto: es buena, agradable y perfecta. Si Adán y Eva hubieran funcionado en la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios, la tierra hubiese estado funcionando de una manera poderosa como en el cielo.
al entrar en la voluntad del enemigo, se rompe eso, ya no está funcionando la voluntad agradable, buena y perfecta, porque el hombre se desliga de ese reino de Dios. Entonces, cuando Cristo aparece, cuando Cristo viene, cuando Cristo es enviado, ese reino que el hombre pierde, esa conexión que el hombre pierde en el Edén, que se desconecta del cielo en el Edén, que se desprende de esa voluntad de Dios en el Edén, Jesucristo viene a restaurarla, porque el hombre la había perdido. La Biblia dice que usted y yo estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, pero que Cristo vino a darnos vida y nos vino a dar vida en abundancia. Así que, ¿por qué Cristo viene a la tierra? Cristo viene a la tierra para que eso que se había roto en el Edén pudiera conectarse, para que lo que habíamos perdido en el Edén pudiéramos recuperarlo, para que el reino de las tinieblas que había tomado control sobre el hombre tuviera que soltarlo y usted y yo otra vez pudiéramos ser libres y volver a funcionar como era el origen en el Edén. Volver a funcionar de la misma manera, volver a gobernar no oprimido por el reino de las tinieblas, sino bajo la voluntad de Dios. Por eso cuando tú conoces a Cristo, tu vida cambia. Hay gente que dice, no, lo que pasa es que ahora que él conoce de Dios, ahora el cerebro lo tiene lavado. No, yo te tengo una noticia. Cuando Cristo viene a tu vida, no solamente te lava el cerebro, te lava la vida, te lava el corazón, te lava los pensamientos, te lava la vida entera. Eso es lo que produjo el sacrificio de Cristo y su sangre que nos limpia de todo pecado. Así que notemos este detalle. Notemos este detalle. Cuando Cristo viene a la tierra, aparece Juan el Bautista y comienza a preparar el camino para ellos. Comienza a preparar el camino, para él. La Biblia dice que Juan comenzó a decir, el reino de los cielos se ha acercado. En otras palabras, el reino de los cielos está otra vez de regreso. Otra vez viene lo que perdimos en el Edén. Otra vez va a haber acceso. Otra vez viene el que nos va a conectar a esa voluntad. Note eso. Eso es importante porque muchas veces no sabemos por qué Cristo murió en la cruz del Calvario. ¿Por qué tuvo que venir a morir en una cruz? ¿Por qué tuvo que venir a pagar un precio? Porque nosotros le habíamos entregado todo al enemigo en el Edén. A través de Adán. Se le entregó todo al enemigo, así que tenía derechos legales que el ser humano le había entregado en el Edén. Pero Cristo vino a pagar el precio para recuperar esos derechos, para que el enemigo fuera vencido. La Biblia me dice a mí en el mismo libro, en el capítulo 4, ahora en el verso 17, cuando ya Jesús comienza a predicar. Note el mensaje que comienza a predicar Jesús. Dice, y desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora, ¿qué es arrepentirse? Arrepentirse no es cuando hacemos un acto de repetición, de decir por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Eso no es arrepentirse. Cuando el hombre, el ser humano hace muchas cosas por tradición, hace muchas cosas simplemente aprendidas y las repite una y otra vez pensando que de esa manera toca el corazón de Dios. La Biblia me enseña a mí que para poder accesar a ese reino de Dios, para poder recibir ese sacrificio que Cristo hizo para mi vida, yo necesito arrepentirme. Pero arrepentimiento no es hacer actos repetitivos. Arrepentimiento no es golpearme el pecho y decir por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa. La palabra arrepentimiento significa cambio de mentalidad, cambio de manera de pensar. En otras palabras, yo lo que necesito es tener un cambio de mentalidad. Hay gente que quiere
vivir bajo la gracia y la bendición de Dios, pero siguiendo con la mentalidad pasada. Hay gente que quiere vivir para Dios, pero que Dios no se meta con su tipo de pensamiento y las cosas que ellos consideran. La Biblia me dice a mí que cuando yo vengo a Cristo, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Yo tengo que estar dispuesto a romper con mi pasado. Tengo que estar dispuesto a que Dios haga algo conmigo en el hoy y estar dispuesto a que Él me entregue una nueva vida, que borre mi pecado, que borre mi pasado y que yo acepte comenzar de nuevo. Note algo. Cuando Jesús le habla a Nicodemo una noche, él era un hombre conocedor, pero cuando él le dice, ¿qué tengo que hacer para poder ser salvo? ¿Qué le dijo Jesús? Tienes que nacer de nuevo. Él no entiende y él dice, pero ¿cómo es posible que voy a nacer de nuevo entrando al vientre de mi madre? Y Jesús le dice, no es de esa manera. Entonces, cuando Jesús comienza a predicar el mismo mensaje. Arrepentíos, ten un cambio de mentalidad. Mire, hay una de las parábolas que, o digamos de esta manera, Jesús nos enseña a través de la palabra que el que no recibe el reino de Dios como un niño, dice, no puede entrar en él. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que si yo no recibo en el momento en que si no recibo el reino de Dios como un niño, no puedo entrar en él? Muchos piensan que me voy para el cielo. No, entrar en el reino de Dios es entrar en esa voluntad perfecta de Dios para que como el cielo funcione donde yo estoy. Pero yo no puedo accesar y entrar en esa dimensión a menos que me arrepienta y que sea como un niño. ¿Cómo es un niño? Note esto. Vamos para identificar cómo es un niño. Vamos primeramente a identificar cómo somos los adultos. Note esto. Los adultos aprendemos algo y cuando lo aprendemos peleamos por ello y no estamos dispuestos a que eso que aprendimos lo desaprendamos para aprenderlo de la manera correcta. Por ejemplo, si a mí me enseñaron que yo debía pagar por mis pecados, haciendo sacrificios, haciendo caminatas, haciendo distintas cosas, muchas veces nos cuesta romper con eso. Y el Señor dice, si tú no recibes el reino de Dios como un niño, no puedes entrar en él. En otras palabras, tengo que tener un cambio de mentalidad y entender que la única manera de funcionar en el reino de Dios es reconociendo la gracia de Dios. La Biblia dice que la salvación es por gracia para que nadie se gloríe, porque si no muchos diríamos, yo sé que soy salvo porque soy muy bueno. Hay gente que se cree muy santa porque son pastores. Hay gente que se cree muy santa porque va a la iglesia todos los días. Hay gente que se cree muy santa y es más, hay gente que se cree superiores a los demás porque va a una X iglesia, porque soy evangélico, me creo más que todos los demás. Mira, amado hermano, tú que me estás escuchando, lo que tú tienes hoy y lo que tú recibiste de Dios, y yo hoy puedo predicarte a ti y compartir este mensaje. Si hoy tú puedes levantar una oración y saber que el cielo te está escuchando, no es porque haya sido bueno, no es porque haya hecho sacrificios, no es porque seas excelente. La Biblia dice que fue por su gracia, porque Él pagó el precio del pecado tuyo y mío en la cruz del Calvario. Yo no podía hacer nada por esa deuda, tú no podías hacer nada por mí, ni yo podía hacer nada por ti. El único que podía hacerlo era Cristo en la cruz del Calvario, pagando el precio de nuestros pecados, libertándonos, y a través de ese sacrificio su gracia perfecta nos salvó. Por eso dice la Biblia, y vuelvo y lo repito una vez más, dice que somos salvos por gracia para que nadie se gloríe. En otras palabras, yo puedo hacer muchas cosas, puedo predicar, pero no puedo levantar el pecho, porque si hoy lo puedo hacer y si soy salvo, al igual que tú que me estás escuchando, simplemente es por la gracia de Dios. Simplemente es por la gracia de Dios. Así que no permitas que los títulos te envenenen el corazón. No permitas que el cargo te enferme el corazón. Si eres
cristiano y te congregas en una iglesia y sin importar el nombre de la iglesia, sea católica, evangélica, la que tú quieras nombrar o la que quieras asistir, pues yo te quiero decir, necesitas es a Cristo, una experiencia con Cristo. Y si tienes a Cristo y te congregas en cualquier lugar, no importa el título que te dieron, el título que tú tengas, lo que sea que tengas, nunca te creas más que otro, porque si eres salvo, es por la gracia de Dios. Y cuando tú eres salvo, el Espíritu de Dios te va a comenzar a guiar, te va a decir qué dejar, qué no dejar. Hay gente que piensa, no, entró a una iglesia, ahora le dicen qué tienes que hacer. Mira, esto no se trata de que un hombre te diga qué tienes que hacer o qué no tienes que hacer. Se trata de que si te arrepentiste, si tuviste un cambio de mentalidad, y Dios está ahora en tu vida, el Espíritu Santo te va a hablar y te va a guiar y te va a decir qué es correcto, qué es incorrecto, qué hacer, qué no hacer, qué dejar, qué no dejar, en qué funcionar, aunque nadie te entienda. O sea que esto no se trata de hombres, se trata de una experiencia con Dios. Por eso yo no te estoy hablando de una iglesia, yo no te estoy hablando de que te cambies de religión. Te puedes cambiar 10,000 veces de religiones y no tener una experiencia con Dios. Mire, yo soy pastor de una iglesia evangélica, o de 3 iglesias evangélicas. Aparte de eso, tengo iglesias que superviso por la gracia y el favor de Dios. Pero yo tengo que decirte, mucha gente que asiste a la iglesia que yo pastoreo, no quiere decir que sean salvas. Se congregan en una iglesia, pero no tienen una experiencia con Dios. O sea que yo no te puedo hablar de que te metas en una iglesia. Yo lo que te necesito hablar es que tengas un encuentro con Jesucristo. Porque la congregación no fue la que murió por ti en la cruz del Calvario. La congregación te va a servir para fortalecer tu fe, para tener un vínculo con gente, para compartir con el cuerpo de Cristo. Pero la congregación no murió por ti. El que murió por ti no fue el pastor. El que murió por ti no fue el sacerdote. El que murió por ti no fue el obispo. El que murió por ti no fue el diácono. El que murió por ti no fue el coordinador de zona. El que murió por ti fue Jesucristo en la cruz del Calvario. Por eso, si yo te fallo, si el coordinador te falla, si la iglesia evangélica te falló, si la congregación evangélica te falló, si la congregación católica te falló, si la X congregación donde tú hayas ido te haya fallado, te vamos a fallar. Porque somos seres humanos. El único que no te falla es el que pagó el precio tan alto en la cruz del Calvario, Jesucristo. Por eso yo te hablo hoy. No se trata de una congregación, se trata de un encuentro personal con Jesucristo. Y si tienes que cambiar de congregación, si te tienes que mover de un lugar a otro, si tienes que dejar algo o otra cosa, eso te lo revelará Dios a ti. Eso te lo mostrará Dios en tu corazón y te pondrá en qué lugar debes estar. Pero eso lo hará Dios. Pero lo que tú necesitas es un encuentro personal con Cristo Jesús. Así que dice que el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. ¿Por qué como un niño? Vamos a ver cómo somos los adultos. Retomamos ese punto. ¿Cómo somos los adultos? Alguien dijo que el adulto era como el cemento duro. No sé cuántos de ustedes han visto un piso en su casa que por X o Y motivo usted tiene que romperlo para agrandar, para remodelar, para poner algo. Y te das cuenta que cuando necesitas remover ese piso, tienes que darle con mazo, porque el martillo a veces es muy débil y no puede. Tienes que buscar un mazo con mucho peso para darle duro y golpearlo hasta que se reviente. Así somos los adultos. Hemos aprendido cosas, tenemos un chip formado en nuestra mente que nos cuesta romper, y la única manera es que venga el mazo de Dios a nuestra vida. Por eso Jesús dice, el que no se haga como un niño, o sea, el que no tenga ese cambio de mentalidad y permita que se borre esa mentalidad o ese chip, por decirlo de esta manera, sea renovado y que Dios pueda, como a un niño. ¿Cómo es el niño? Dice que el niño es como el cemento fresco. ¿Qué ocurre con el cemento? El cemento fresco, usted le pasa un pollito por muy chiquito que sea, y ese cemento, en ese piso va a quedar la huella. De la misma manera son los niños. La mejor edad para aprender es de niños. Si usted analiza, te van a decir, enséñale inglés ahora.
Mételo a estudiar esto ahora. Enséñalo que vaya al curso de piano ahora, a estudiar música ahora. Porque cuando somos niños somos receptivos, somos como una esponja, absorbemos. Pero cuando tenemos mentalidad de adulto nos bloqueamos. Así que Dios no puede funcionar con nosotros si no estamos dispuestos a convertirnos como niños y recibir el reino de Dios como niño, porque el reino de Dios te va a cambiar la información. Si tú no recibes el reino de Dios como un niño, la información del cielo no va a hacer efecto en ti. La información de Dios dice que no hay un justo desamparado ni su descendencia mendigue pan, pero como adulto yo estoy diciendo no, que va, no hay manera, no me voy a morir de hambre, no, que va, no hay manera, estoy en el peor país, no, no hay manera, estoy rodeado de gente mala, no, y comenzamos a tener esa mentalidad. Pero cuando somos como niños, recibimos la información de Dios, la absorbemos y estamos dispuestos a que lo que Dios me está diciendo a mí, eso sea lo que yo voy a utilizar para guiarme, para seguir, para funcionar, para obedecer, para continuar en la vida. Usted y yo necesitamos recibir el reino de Dios como un niño. No recibirlo como un adulto, recibirlo como un niño con un corazón abierto. Ya casi para cerrar, yo quisiera decirle algo muy, muy importante. Cristo murió en la cruz del Calvario. Algunos estaban de duelo el viernes. Yo te tengo que decir, yo no estaba de duelo y tú no tenías por qué estar de duelo, porque Él murió hace más de 2000 años y Él no muere todos los años. Él murió hace 2000 años y resucitó para siempre. Así que si hoy hay algo que celebrar, es la resurrección de Cristo, celebrar el viernes, sábado, domingo y los 365 días del año, porque Él vive y reina. Y si Él vive, nosotros también vivimos.